Muy buen día a todos. Bueno, pues continuamos con la segunda parte grabada de esta clase del día de hoy en contabilidad básica. Ya estamos en nuestra tercera semana y bueno, pues el contenido de lo que estamos viendo de la primera parte y de esta segunda es hasta lo que va a estar contenido en su examen de primer parcial. ¿Ok? Recuerden ya lo de las semanas uno, 2. Igual si tienen algún comentario, alguna duda, por favor no duden en contactarme. Ya saben que por el grupo de WhatsApp que tenemos o de manera individual. ¿Ok? Bien, pues retomando nuestra clase del día de hoy, vamos a continuar con el método de la teoría de la partida doble y también revisaremos los libros de contabilidad, ¿no? Hablando de los libros de diario y los libros de mayor. Bueno, pues en este caso, el tema de la teoría de la partida doble, que es el primer tema que vamos a abordar, recordemos que o vimos en la semana uno un poco de la historia de la contabilidad y cómo a través de, pues la que se le conoce como el padre de la contabilidad, a Fray Luca Pacioli, fíjense, desde la Edad Media, él contribuyó con este conocimiento de la teoría de la partida doble y que hasta el día de hoy se sigue utilizando. ¿Ok? A manera de resumen, antes de ver ahorita un video que también está en YouTube muy interesante, eh, pues les doy contexto. Ya vimos los tecnicismos, vimos algunos conceptos como el debe, el haber, ¿no? Recordando que solamente te indica el debe y el haber en donde se registran, ¿no? Los movimientos, ya sea en el debe, en el izquierdo, el haber en el derecho. Cuando hacemos un cargo o un abono, que van los registros tal cual, en el lado izquierdo el cargo y en el lado derecho el abono y el tipo de saldos que vamos a tener. Ahora, ¿cómo funcionan estos movimientos? ¿Cómo sé cuándo incremento una cuenta o cuándo la disminuyo? Lo revisábamos también al principio por la naturaleza del tipo de cuenta que sea, ¿sale? Ya sea de pasivo, de activo, pasivo, capital, ¿no? O cuentas de ingresos o cuentas de egresos. Bueno, ahora vamos a ver en este caso este video para que tengamos una mayor referencia de cuáles son estas principales pautas que debemos tomar en cuenta para la teoría de la partida doble. ¿Sale? Después conversaremos del tema con la información que tenemos ahí en la plataforma de STEC y cerraremos con el último tema de los libros de diario. También hay un video muy interesante al respecto. Bueno, sin más, voy a proyectar ahorita este primer video que vamos a revisar y que está en verdad muy interesante. Nos va a ayudar muchísimo para entender ya la parte teórica de la teoría de la partida doble. Bueno, como tal, así lo van a poder encontrar. Ley de la partida doble con asientos contables. Entonces, vamos a verlo y después platicamos al respecto. Amigos de Contador Contado, el día de hoy traemos uno de esos temas muy buenos y que no se pueden perder. Durante el transcurso del video les voy a explicar las bases fundamentales de la contabilidad, es decir, aquello que nos hace entender todos los balances, todos los informes, todos los estados financieros que ustedes se pueden imaginar. Porque lo que vamos a explicar aquí parte de todo lo que deriva de la contabilidad. Vamos a explicar el día de hoy lo que es la ley de la partida doble y al final vamos a ver cómo se hacen algunos asientos contables partiendo de esta partida doble. Entonces, pues vamos a darle. Lo primero que debemos de entender es iniciar con un pequeño brevario cultural. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, al final del día esta persona hizo algo que no habían hecho anteriormente otras personas, así que pues parece interesante o parece muy obvio que le demos aunque sea un poquito de crédito. Esta persona es nada más y nada menos que Luca Pacioli, no tengo idea cómo se pronuncie, pero esta es la persona que se le considera padre de la contabilidad. Le dicen fray porque fue fraile en aquellos tiempos, estamos hablando más o menos de hace unos 500 años. ¿Qué es lo que hizo este personaje? Bueno, lo que hizo y que hizo que trascendiera todo su legado fue explicar un sistema de administración contable que en un futuro se le denominó la partida doble. Existen muchos escritos, libros acerca de toda su obra majestuosa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que aquí importa? Bueno, es de que aunque él no lo inventó, fue el primero en explicar este sistema para que los mismos comerciantes tuvieran un mejor control económico. Pero como esta no es una clase de historia, pues vámonos directamente a lo que es la ley de la partida doble. ¿Qué es lo que incluye esta partida doble?
Bueno, tenemos que hay unos principios fundamentales que es lo que conforma a grosso modo la ley de la partida doble. Primero, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Si no tienes la menor idea qué es un acreedor ni un deudor, no te preocupes, en este video lo vamos a ir explicando poco a poco porque realmente es algo muy sencillo que tú no tienes la necesidad de buscar en otros lados. Una disculpa, muchachos, ya saben que como son gratuitos, pues estos videos aparecen anuncios, ¿no? Pero bueno, Monday en cuanto ha se sido quite ya muy lo vamos estratégico para a nosotros continuar en el porque nos video. ha permitido que el management team tenga Listo. Luego, toda persona que recibe algo debe a la persona que da o entrega. Puede parecer incluso un juego de palabras, pero vamos a ver adelantito qué se refiere esto, porque tiene mucho alcance, su significado es muy profundo y no se queda nada más en una sola frase. Luego tenemos que todo el valor que ingresa es deudor, que es lo que hablaba hace ratito, y todo valor que sale es acreedor. Finalmente tenemos que toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo cada uno de estos conceptos, pero si no has entendido para qué nos sirve toda esta información, pues te recomiendo que veas los videos que ya anteriormente hemos subido, principalmente el de balance general, ya que a partir de aquí es de donde se nos facilita a nosotros saber pues para qué necesitamos esta información. Entonces, iniciemos con el primero, donde no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, tenemos de un lado al deudor y del otro lado tenemos al acreedor. Lo que debemos de entender es de que siempre en contabilidad vamos a tener dos partes. La parte donde de algún modo todo es de nosotros y la parte del acreedor, que de algún modo es de algún tercero que no es nuestro o es una obligación. ¿Cómo es esto? Bueno, esto se puede entender a través de algo que se llama T de mayor. ¿Por qué explico esto de la T de mayor? Porque la T de mayor va a ser el ejemplo claro de cómo se tienen que hacer las operaciones. Es decir, debe de existir una dualidad en cada una de las operaciones financieras que se hace, donde de un lado tenemos el cargo y del lado derecho tenemos el abono. Si logramos entender esto, que es base fundamental de la contabilidad, todo lo que viene después va a ser pan comido. Pero si no entendemos esto, posteriormente no vamos a entender absolutamente nada y vamos a estar abonando en el banco cuando a lo mejor lo tendríamos que estar cargando. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros demás postulados. Luego dice, toda persona que recibe algo debe a la persona que da o entrega. Es lo que platicaba hace ratito. Esto es bastante lógico. Si la persona o la entidad financiera recibe 100 pesos, pues seguramente va a tener que deber esos 100 pesos o va a tener una contraparte. Por ejemplo, si a nosotros nos prestan 100 pesos, pues del otro lado vamos a tener a la otra contraparte de esos 100 pesos. ¿Cómo lo vamos a reflejar? Si nos prestan 100 pesos, lo tenemos que reflejar en nuestros bancos, como ya lo expliqué en el balance general. Y esos mismos 100 pesos deben de tener su otra contraparte. Es decir, vamos a tener a lo mejor un banco que nos los prestó, donde lo tendremos que reflejar en créditos hipotecarios, créditos financieros, o a lo mejor puede ser que nos los haya prestado un tercero ajeno a una empresa. En ese caso lo vamos a tener que reflejar en los acreedores. Pero al final del día siempre vamos a tener de nuestro lado izquierdo la misma cantidad que de nuestro lado derecho. Es decir, siempre vamos a tener un deudor contra un acreedor. Siempre debe de existir esta dualidad. ¿Qué sigue? Que todo el valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. ¿Cómo podemos entender esto? Si nosotros tenemos de un lado todo aquello que ingresa a nuestras cuentas bancarias o ingresa a nuestra empresa y que además está aumentando nuestro activo, lo podemos considerar un deudor. ¿Por qué? Porque es algo que, como bien nos dice la ley de la partida doble, es un valor que ingresa. Y por el otro lado tenemos a esa persona o a esa entidad que nos los proporcionó, como puede ser a lo mejor una tercera persona que se le llama acreedor.
o puede ser a una institución financiera, que lo vamos a reflejar a lo mejor como un crédito hipotecario o como un crédito financiero. Pero no nada más se limita a estos personajes. Pueden ser diferentes, pueden ser a lo mejor que tengamos equipo de cómputo, equipo de oficina, y del otro lado tengamos a lo mejor a la autoridad de impuestos, o que tengamos a nuestros acreedores, que no necesariamente tienen que ser internos de la empresa, pueden ser acreedores también de un tercero ajeno a la empresa. Tenemos que saber aterrizar todos esos conceptos a cualquier situación que se nos presente día a día. Nuestra siguiente partida es: toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Como bien lo estoy comentando, pues de este lado tenemos como todas las pérdidas, que lo estoy reflejando pues con una bolsita que tiene ahí un signo de pesos, muy bonita, pero es importante que esto lo reflejemos como una pérdida. Yo aquí lo estoy reflejando como una pérdida. ¿Por qué? Porque cuando sea una pérdida, para la entidad financiera o para la persona va a ser una cuenta deudora. Pero si por el contrario tenemos ganancias, esas ganancias van a ser acreedoras. Ahorita voy a explicar un poquito más a qué se debe esto, porque entiendo que pueden existir algunas dudas, y sobre todo si nunca has tenido contacto con contabilidad. ¿Qué sigue? Pues tenemos a continuación cómo mantener el orden. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? Bueno, primero debemos entender que para que nosotros podamos tener un orden en estas cuentas, en nuestra ley de la partida doble y en todo lo que involucren las operaciones, pues debemos de seguir algunos principios fundamentales y llevarlos a la práctica, donde tenemos ciertas reglas que debemos de seguir para que no perdamos pues ese orden. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si hablamos de personas en una entidad financiera, debemos entender que si se recibe algo, nosotros como personas, pues es un deudor, y aquella persona que da o que entrega es un acreedor. Imaginemos que a esa persona le dan 10,000 pesos y se lo está dando pues a lo mejor un crédito financiero. Entonces tenemos del lado deudor la parte del dinero, que lo vamos a reflejar en la parte de los bancos, y del otro lado vamos a tener a la parte del acreedor, que puede ser un tercero o puede ser en este caso una institución financiera. Si hablamos por ejemplo de cosas, pues es más o menos lo mismo. Si estas cosas ingresan a nuestra empresa o ingresan a nosotros como personas, pues lo vamos a reflejar como deudores, y todo lo que salga va a ser acreedor. Finalmente, si hablamos de resultados, que es lo que ya platicaba hace ratito, pues si se pierde durante todo este ejercicio, es decir, si a través de nuestras operaciones día a día nosotros obtenemos una pérdida, pues esa pérdida se va a considerar como deudora, y por el contrario, si tenemos una ganancia, esa ganancia se va a considerar acreedora. Debemos entender que de alguna u otra manera estas cuentas deben aumentar o disminuir de tal manera que exista un balance o un equilibrio dentro de los informes financieros. Es decir, un balance general, que es el que ya les explicaba en videos anteriores, y que de verdad si no lo has visto, pues te recomiendo que lo veas, porque de esta manera tú vas a entender cómo se forman y cómo se reflejan las cantidades monetarias de una empresa en un informe financiero. ¿Qué es lo que tenemos que entender aquí? Que todos los movimientos que hagamos de manera económica deben de tener siempre la misma dualidad. No podemos tener de un lado que ingresan 50 pesos y del otro lado salen 100 pesos, porque va a existir esa diferencia que va a hacer que se confundan las cuentas. Es decir, nosotros deberemos de cargar a una cuenta cuando el activo aumente, cuando disminuya el pasivo y disminuya el capital. ¿Cómo vamos a ver reflejado estos movimientos? Pues a través de asientos de diario, que lo vamos a ver en un momento. Pero si no lo has entendido bien, regrésale al video y vuélvelo a leer. Deberás cargar a una cuenta cuando aumente el activo, disminuya el pasivo o disminuya el capital. Genera reportes de Excel en 5 minutos, sin capturas y sin errores. Tu buzón de facturas ahora es más fácil de usar. Disculpen, Comenzando chicos, con tu otra buzón de vez, siempre. comerciales, recordemos. Pero deberás de abonar a una cuenta cuando sea exactamente lo contrario, cuando disminuya el activo, cuando aumenta el pasivo y cuando aumenta el capital. Y aquí es donde se cumple la famosa ley de la partida doble,
donde de un lado debemos de tener exactamente la misma cantidad de la que sale. Ahora, si ustedes recordarán, la forma en cómo podemos reflejar todo lo que acabamos de ver y darle vida a lo que es la ley de la partida doble, pues es a través de los asientos de diario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de un ejemplo muy sencillo que lo hago de manera intencional para que tú puedas ir entendiendo paso a paso cada uno de los movimientos de asiento de diario que conforman los estados financieros. Si tú recuerdas, hace ratito vimos que de un lado debemos de tener deudor y acreedor y del otro lado debemos de tener lo que es cargo y abono. Pues llevado a la práctica tenemos lo que es de un lado deudor y acreedor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer que tenemos un préstamo de una persona externa a nuestra institución. A esta persona le vamos nosotros a prestar dinero. Le vamos a prestar 1,000 pesos. Entonces, esto que acabo yo de decir, que puede parecer a lo mejor muy sencillo, tenemos que reflejarlo en lo que son los asientos de diario. Lo primero que tenemos que hacer es un cargo a deudores diversos. Y si ustedes recordarán, el deudor se vuelve un cargo, donde nosotros vamos a tener que abonar, donde vamos a tener que cargarle justamente esos 1,000 pesos, $1,000, la denominación ahorita no importa. Y del otro lado, para poder cumplir con la ley de la partida doble, vamos a tener lo que es la cuenta de bancos. Y vamos a tener que abonarla 1,000 pesos. Y de ese modo se cumple la ley de la partida doble, donde todo deudor debe tener siempre su acreedor. Este es un ejemplo muy sencillo, pero que llevado a niveles ya más grandes cobra mucho sentido. Vamos a ver otro ejemplo. Si ustedes recordarán, en el video de balance general nosotros explicamos un ejemplo donde había dos socios y donde cada uno de ellos aportaba cierto capital al patrimonio de la empresa. ¿Qué es lo que hacíamos? Que el socio 1 ingresaba 50,000 pesos a los bancos y el socio 2 ponía cierta cantidad de dinero, que eran 300,000 pesos, a el inventario o materia prima. ¿Cómo lo tenemos que reflejar? Primero tenemos que reflejar la parte de bancos. Tenemos que cargar, porque está aumentando nuestro activo, que en este caso es la cuenta de bancos, la cantidad de 50,000. Luego tenemos al socio 2 que nos está dando materia prima. Y como esa materia prima nosotros tenemos que reflejarla en alguna de nuestras cuentas contables, vamos a utilizar la que se llama almacén. Y como está aumentando nuestro activo, tenemos que cargar ese importe. Vamos a cargar los 300,000 pesos que habíamos platicado en el video de balance general. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un abono, porque si no, no se cumple la ley de la partida doble. ¿Y a dónde lo tenemos que abonar? Pues bueno, a una cuenta que se llama capital social. Entiendo que muchos contadores van a pensar, bueno, es que a lo mejor estos importes o estas cuentas no son las que se utilizan día a día. Pues no, pero estas son las cuentas genéricas que si no entiendes de un principio, en un futuro no vas a poder hacer subcuentas con los abonos y los cargos correctos. Entonces, en capital social vamos a abonar los 350,000 pesos. Y de ese modo, si sumamos los 50,000 del banco y los 300,000 del almacén, vamos a tener los 350,000 pesos en capital social. Y la suma de ambos nos va a permitir cumplir con la ley de la partida doble. Vamos a tener 350,000 pesos de un lado y 350,000 pesos de otro lado. Como verán, amigos, la ley de la partida doble es muy sencilla de entender cuando se trata de ejemplos minúsculos, pero cuando empiezan a hacer ejercicios más elaborados, pues la cosa cambia, se empieza a dificultar. Pero si nosotros siempre tenemos en cuenta las reglas de la partida doble, va a ser muy sencillo. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo puedo yo reflejar todo esto en el balance general o en el estado de resultados? Pues en el próximo video, amigos, vamos a ver lo que es la balanza de comprobación y el registro en cuentas T. Pero eso va a ser hasta la otra semana. Mientras, suscríbanse al video porque... Listo, pues muy bien, como se darán cuenta, viene una explicación muy amplia del el tema de la teoría de la partida doble.
Prácticamente yo le di una parte en la introducción que también vieron al inicio del video. Y que bueno, pues es importante los tecnicismos, ¿no? En la parte uno de la grabación. Ahí lo platicábamos, entender ahorita lo que se mencionaba aquí, el debe, el haber, ¿no? El dónde va el cargo, el abono, o dónde se acredita, dónde va el saldo deudor, o dónde va el saldo acreedor, etcétera, para que sea mucho más fácil entenderlo. Partamos de ahí. Les mencionaba, este video lo pueden encontrar en YouTube con ese mismo nombre. Vamos a darle un like a este video, está muy interesante. Y bueno, pues ahora vamos a ver lo que tenemos ya en el portal, aquí en el portal de CETEC. Y pues bueno, vamos a hacerlo a manera de resumen todo este contenido para explicarlo, porque pues en el video prácticamente viene muy, muy detallado. Bien. En la parte de la partida doble, pues lo que decíamos es una aportación que hizo Fra Luca Paioli y pues bueno, aquí básicamente viene mm, primero contemplando los principios fundamentales, que son estos. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor, ¿sale? Esto es porque siempre vamos a tener que hacer movimientos de un lado y del otro. Es decir, me tiene que dar la sumatoria lo mismo que del deudor como del acreedor o del debe o el haber, que ahorita lo vamos a ver en síntesis. El que recibe es el deudor y el que entrega es acreedor. El total del debe ser igual al total de los créditos, es decir, por eso debe de estar siempre equilibrado. Si hay una diferencia, hay un error en los registros. En las cuentas se registran partidas de una misma naturaleza, ¿no? Las pérdidas, aquí, perdonen, aquí se debitan y las ganancias se acreditan. Se debitan las cuentas que presentan un aumento en el activo, una disminución del pasivo y una disminución en el capital, ¿no? O en el patrimonio neto. Y se acreditan las cuentas que representan una disminución del activo, un aumento del pasivo y un aumento del patrimonio neto. Es decir, es mucho más fácil, digo, ahí en el video venía como más o menos la explicación. Aquí en síntesis creo que es más sencillo si nos basamos en esta imagen, ¿no? De cómo saber en la naturaleza de las cuentas, porque tenemos cuentas de activo, que ya lo vimos en la primera parte de la grabación. Eh, Tenemos las de pasivo y las de patrimonio neto o de capital contable, ¿sale? Las de pérdidas y ganancias. Y que bueno, ¿cómo saber en ese sentido? Olvidemos de otra cosa más que entender aquí cómo funcionan estas cuentas. Primero, clasificarlas y entenderlas, y de ahí saber en este caso, a ver, una cuenta de activo como las que platicábamos al principio en la parte uno del video. Bancos, ¿sale? Si mi cuenta de banco le voy a meter más dinero a esa cuenta, siempre voy a cargar, va a ir del lado del debe. Si tengo que sacar dinero para hacer pagos, va a disminuir esa cuenta y se registra en el haber. Ahora, en el pasivo, cuando estas cuentas de pasivo como proveedores, mi proveedor me da crédito, ¿sale? Por insumos que me va a dar, yo le voy a deber. Esa cuenta va a aumentar y se tiene que abonar, ¿no? Aquí en el haber. Cuando yo ya le pague a ese proveedor, va a disminuir esa cuenta y se va a cargar porque va a haber una disminución, ¿sale? En el caso de las cuentas contables como capital social, venía en el video, ¿no? Si aumenta mi capital social porque hay más inversionistas que están metiendo su dinero con nosotros, se va a aumentar en el abono, pero a lo mejor se va un inversionista porque no quiere estar con nosotros, se lleva su dinero. Hay una disminución y se pone en el cargo, en el debe, ¿sale? Cuando tenemos algún registro de una pérdida, porque pues en este caso se incluyó un gasto, ¿no? Un gasto de administración o un gasto operativo, pues se va a cargar. Cuando concluimos ese gasto, lo pagamos, aquí se va a abonar en el haber. Cuando tenemos una ganancia por ejemplo, una venta, lo vamos a abonar, pero cuando a lo mejor nos hacen una devolución de esa venta, pues el cliente ya no lo quiso el producto, esa venta pues va a tener una disminución y se va a cargar. Entonces, esta creo que es un acordeón mucho más práctico, esta forma en la que podemos, yo les diría, apréndansela, va a ser mucho más sencillo si se la aprenden, y de aquí partimos. Eh, bueno, entonces tenemos activos igual a los recursos, pasivos son las deudas y el patrimonio neto es
pues todo lo que poseen los dueños, ¿no? Y es la diferencia entre el activo y el pasivo. Bueno, ya para concluir nuestra clase del día de hoy, vamos a ver los libros de contabilidad. Existen dos que son básicos, el libro del diario y el libro de mayor. Para esto voy a mostrarles otro video que también está muy interesante y donde vamos a poder ver esta referencia gráfica de cómo es uno y cómo es el otro. Posteriormente regresamos aquí a la información de ese tech para que ustedes lo puedan visualizar también. Bueno, vamos a verlo y regresamos. Capítulo explicaremos los libros de la contabilidad. El Código de Comercio obliga a las empresas a llevar a cabo una contabilidad ordenada, que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Para ello, las empresas tendrán que realizar unas cuentas anuales, que ya las vimos en el capítulo que dejo en el comentario fijado, y unos libros de contabilidad donde apunten todas las operaciones que realicen. Estos libros de contabilidad son el libro diario y el libro mayor. Por un lado, en el libro diario es donde se anotan, por orden cronológico, todas las operaciones que la empresa realiza a lo largo de un ejercicio. Se trata, por tanto, de un libro que recoge la historia económica de la empresa, de forma cronológica. Este libro contable es obligatorio por ley y tiene que ser presentado en el registro mercantil. En este libro diario, cada operación contable origina un apunte que denominamos asiento y que se caracteriza porque tiene una doble entrada, es decir, en la parte de la izquierda, que llamamos debe, se recoge el destino que se le da a los recursos, y en la parte de la derecha, a la que llamamos haber, se recoge el origen de esos recursos. Para que se pueda entender mejor, vayamos con la práctica y veamos cómo se registran en el libro diario las siguientes operaciones. 1. Ingresamos 300 euros que teníamos en efectivo en una cuenta bancaria el día 3 de enero. En este caso, el dinero va a bancos, desde dinero en efectivo, que es caja, por lo que en el debe, que recoge el destino, colocamos bancos, por valor de 300, y en el haber, que es el origen de esos fondos, colocamos caja, por el mismo valor de 300 euros. En el caso de que nos den la fecha, como ha pasado en este ejemplo, la colocamos al principio del asiento contable. 2. Compra de existencias por importe de 1.000 euros, que se pagan a través de dinero en efectivo el día 5 de enero. En este caso ponemos la fecha, y en el debe colocamos las existencias, por valor de 1.000 euros. Y en el haber colocamos caja, por valor de 1.000 euros también. Esto es así porque el destino de esos 1.000 euros son la compra de existencias, y el origen es el dinero en efectivo. 3. Adquirimos un terreno por 10.000 euros, y pagamos a través de una transferencia bancaria el día 10 de enero. En este caso, el dinero que sale del banco lo utilizamos en la compra de un terreno. Por tanto, en el debe colocamos terrenos, por valor de 10.000 euros, y en el haber colocamos bancos, por ese mismo valor de 10.000 euros, y añadimos la fecha en la que se hizo la operación. Como vemos, la estructura siempre será la misma. Se empieza con la fecha, después iría el dinero, la cuenta, la A que indica que una cosa va a la otra cuenta y el dinero. Vale, una vez visto el funcionamiento del libro diario, pasemos a ver el libro mayor. En el libro mayor se registran las cuentas de todos los elementos patrimoniales. Para ello, el libro se divide en hojas, y cada hoja estaría dedicada a una cuenta contable, donde se recoge todos los apuntes que afectan a esa cuenta concreta. Por ejemplo, una hoja estará dedicada a la cuenta de caja, otra a la de bancos, otra a la de terrenos, y así sucesivamente. De esta forma, el libro mayor recoge en estas hojas todos los movimientos que se registran en el libro diario. La estructura sería muy similar, ya que cada página del libro mayor tiene dos columnas, la de la izquierda que se denomina debe y la de la derecha que se denomina haber. Ambas coinciden con las del libro diario, es decir, un apunte en el debe en el libro diario se recoge también en el debe de la cuenta correspondiente del libro mayor. A diferencia del libro diario, el libro mayor no es obligatorio presentarlo, sin embargo sí que es aconsejable realizarlo para tener un mayor control de la situación de la empresa. Si nos basamos en las cuentas del ejemplo del libro diario, al pasarlas al libro mayor, tendríamos 4 hojas distintas. Una dedicada a bancos, otra caja, otra asistencias y la última terrenos. Por ejemplo, en la hoja de bancos, en el debe colocaríamos los debes del libro diario dedicados a bancos, que en este caso son los 300 euros que se ingresan, y en el haber
colocamos los haberes del libro diario, que sería en este caso los 10.000 euros que utilizamos para la compra del terreno. En la hoja de caja, en el debe, no colocaríamos nada, ya que no tenemos ningún debe en el libro diario. Y en el haber colocamos los dos que hay, el primero por un valor de 300 y el segundo por un valor de 1.000. Y así seguiríamos haciendo el mismo proceso con la cuenta de existencias, en la que colocamos en el debe los 1.000 que aparecen en el libro diario. Y finalmente con la cuenta de terrenos, que también colocamos en el debe los 10.000 que aparecen. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en... Muy bien, pues bueno, con esto ustedes se pueden dar cuenta de estos dos tipos de libro, que bien, pues uno sí es obligatorio, el otro no, pero sí es fundamental tenerlo porque como les comentaba, nuestra memoria, sobre todo la mía, es, híjole, a corto plazo y rápidamente se olvida. Y como son muchísimos conceptos los que se van a estar trabajando, bastantes operaciones, pues es difícil poder tener un control memorizado, ¿no? Por eso te tienen que hacer los registros. En la plataforma vamos a ver rápidamente la explicación de lo que ahorita vimos en el video. Eh, ¿Qué es este libro de diario? Es un documento contable donde se registran de forma cronológica, las por fecha, ¿no? Todas las transacciones y eventos de la empresa, como las ventas, las compras, pagos, entre otras cosas, ¿sale? Y este libro de diario es esencial para hacer el balance de situación financiera y también el estado de resultados, donde están las pérdidas y ganancias, ¿sale? Así para que todas las entradas y salidas de dinero queden documentadas y se puedan verificar por cualquier momento. Por otra parte, este documento es un paso vital para hacer el libro mayor. Eh, Importante, ¿es obligatorio este libro diario? Sí, sí es obligatorio para todas las sociedades mercantiles, ¿no? Ahora, con esto podemos hacer el libro mayor. El libro mayor es un registro contable donde se agrupan las operaciones por cuentas específicas, ¿sale? Por ejemplo, la cuenta de caja, como la vimos en el video, tendrá una sección donde se anotarán todas las entradas y salidas de efectivo. Lo mismo ocurre con la cuenta de ventas o todas las demás cuentas. Este documento ofrece una visión detallada del documento financiero de cada cuenta. Esto facilita el control de las finanzas y permite detectar posibles discrepancias o problemas en una cuenta específica. ¿Sale? Como también lo vimos en el video, no es obligatorio, pero sí es muy recomendable. ¿Sale? Eh, ¿Cuál es la estructura y formato del libro de diario? Mm, Bueno, la fecha de operación, el número de asiento contable y también desglosar, ¿no? La descripción, cuentas afectadas y columnas de movimientos. Ahora, ¿cómo se hace el libro de diario? Se recopila la información, se estructura el libro de diario y se revisa y ajusta. Un ejemplo es como aparece aquí. Ok, tenemos el libro de diario, tenemos la fecha, tenemos la cuenta y aquí hacemos los cargos y los abonos, ¿no? Aquí los tenemos registrados. ¿Cómo hacer el libro de mayor? Vamos a ver también la estructura. Tiene fecha, concepto, debe haber y es el saldo. Es algo parecido. Pero aquí lo tenemos por cuenta. Tenemos la cuenta de, por ejemplo, aquí de mercancías, proveedores, bancos. Vienen las fechas, el concepto, ¿no? Por el que se está moviendo la cuenta y los montos, el debe, el haber y el saldo. Bueno, pues con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Eh, yo les sugiero, empecemos por la parte técnica, los conceptos, los tecnicismos, y de ahí poder entender todo lo que ya en los videos se estaba explicando, los cargos, abonos, el debe, el haber, o el saldo deudor, o el saldo acreedor. Porque, o sea, no entendamos el concepto tal cual, más bien yo les sugiero, basémonos en las reglas de la teoría de la partida doble, cuándo aumentan unas cuentas, cuándo disminuyen, y esa va a ser nuestra mejor forma de entender todo esto. No se preocupen de todos modos, cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Nos vemos la siguiente semana.